decía que agradecemos mucho a Carmen que haya aceptado nuestra invitación para hablarnos de los orígenes del cristianismo y las mujeres en su papel. Carmen, ya la hemos conocido en otras oportunidades, fue la primera que inauguró esta cátedra hablándonos de María de Magdala. Carmen es profesora de la Universidad de Deusto, teóloga, una de las fundadoras de la Asociación de Teólogas Españolas. Tiene publicados infinitos artículos y libros en editoriales y antologías muy prestigiadas. Es especialista en los orígenes del cristianismo, precisamente hace parte de un trabajo investigativo que la Universidad de Deusto tiene en este sentido, y es la mayor especialista, a mi juicio, la mayor especialista en español en la figura de María Magdalena. Y tiene varios libros publicados alrededor de esta mujer y sus intervenciones en el Nuevo Testamento, en los apócrifos, es decir, ha seguido muy de cerca toda la mirada sobre María de Magdala. En el último tiempo ha planteado varias veces por medio de conferencias, artículos y libros el papel de las mujeres en los orígenes del cristianismo. Es de lo que nos va a hablar Carmen hoy. Entonces recuerdo nuestro sistema. Se trata de que Carmen nos exponga unos 50 minutos, una hora, para luego hacer intervenciones, sobre todo alrededor del tema planteado por ella, como preguntas u otras cosas. Bueno, entonces Carmen tiene la palabra. Pues muchas gracias, Carmiña, muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre es un gusto estar con ustedes y volverlas a ver, volver a ver sus caras, y aunque sea así en la distancia, pero poder estar y poder charlar. A mí lo que me da es que, bueno, ustedes me han escuchado muchas veces y temo repetirme, porque las ideas de cada uno son limitadas y últimamente pues tengo excesiva carga de gestión como para dedicarme a leer. A ver, ya enseguida me jubilo y puedo estudiar, porque dando clase últimamente es muy difícil. Así que, pero había planteado el tema de la charla de hoy como el lugar de las mujeres y lo que en la iglesia primitiva. Entonces, lo último que yo he hecho ha sido escribir sobre el reino de Dios como un lugar marginal de posibilidades, y ahí utilizaba un modelo que es el modelo del lugar. Entonces, de forma muy simple, pero yo creo que da muchas posibilidades y es lo que voy a tratar de compartir con ustedes, ¿eh? Voy a compartir la pantalla para que, bueno, se fijen mejor los orígenes del cristianismo y el lugar de las mujeres. El tema del lugar, como les decía, me parece que es muy rico y que nos da posibilidades de pensar y de analizar otros momentos. Entonces, podemos preguntarnos el lugar de las mujeres, cuál y por qué. Cuando nosotros hablamos del lugar, el lugar de las mujeres, cuál es tu lugar, cuál es nuestro lugar, es el lugar, se puede entender como el lugar físico. Ustedes están en Colombia, en México, en otros lugares, yo estoy aquí en Bilbao. Estoy en mi casa, estoy en una sala, estoy sentada, pero el lugar también se puede entender como un lugar social, ¿no? El lugar que cada uno ocupa socialmente o que cada una ocupa socialmente, y también como el lugar simbólico que ocupamos. Entonces, por ejemplo, estas dos fotografías nos están enseñando no solamente un lugar físico, que puede ser Barcelona o no sé qué otro sitio, y una iglesia, sino un lugar social que es el que representa para el grupo, y el lugar simbólico. Y estos lugares simbólicamente es muy importante lo que vemos, porque en un caso están limpiando el altar estas religiosas, mientras los varones están revestidos de blanco y es de negro y están sentados ahí, y en el otro hay una mujer
que está en el ambón y está predicando, está tomando la palabra, ¿no? Y en este caso tiene las ropas que son unas ropas litúrgicas. Por lo tanto, bueno, vemos que el lugar que ocupan unas y que ocupan otras, el lugar simbólico, pues es muy diferente. Y entonces podemos preguntarnos cuál es el lugar de las mujeres, cuál debería ser y por qué. ¿Por qué ese lugar y quién atribuye ese lugar a las mujeres? Bien, entonces vamos a ver ese lugar en los orígenes del cristianismo. ¿Por qué estudiar los orígenes del cristianismo? ¿Por qué volver una y otra vez? Hay gente que dice, y a mí me lo han dicho, ¿qué ganas de volver a los orígenes? Pues sí, está clarísimo que la mujer tiene que tener un lugar X, un lugar más importante en la iglesia y que no hace falta buscar la legitimación o buscar las razones en los orígenes del cristianismo. Es verdad, la mujer, la sociedad ha ido evolucionando y hay cosas que se ven pues con claridad, ¿no? No necesitan para algunos más apoyos, es cierto. Y nosotros cuando vamos a los orígenes del cristianismo no vamos a hacer arqueología ni vamos a buscar exactamente que estuviera lo que creemos que debe ser en aquel lugar, pero también es cierto que nosotros nos referimos a una tradición con mayúscula, nos referimos a un momento experiencial en el que, bueno, pues aquellos que nos precedieron vieron una buena noticia que transformaba las vidas y que intentaron plasmarlo por escrito para que nosotros hiciéramos esa misma experiencia. Y bueno, pues ahí es donde, por eso es por lo que vamos a los orígenes del cristianismo. Nadie es un Adán, aunque ahora el tema del adanismo está muy de moda, ¿no? Parece que conmigo empezó el mundo. Hay mucha gente que cree que, bueno, pues con su generación o con su grupo empezó el mundo y que todo lo demás no sirve, no tiene nada que enseñar. O sea que algo, por eso también nosotros, bueno, pues hacemos este esfuerzo de ir para atrás y que tienen que enseñarnos ese inicio de nuestra fe que es desde donde nosotros queremos o vivimos, ¿no? Y para eso, para ver un poco cuál era qué tiene que decir los orígenes del cristianismo y Jesús de Nazaret al lugar de las mujeres, a ese lugar, bueno, pues se me ocurría que necesitamos como unas piezas para luego formar el mosaico, o como cuando se hace una labor de patchwork y se cogen telas diferentes, es que no sé cómo se dice en castellano, cuando se hace con telas diferentes, esas colchas preciosas que son dibujos, ¿no? Bueno, ya sé que ese no es el término castellano, pero no me sale en este momento. Entonces, bueno, es igual. Necesitamos como unas piezas para formar una obra posterior. Entonces, yo he recogido dos que nos sirven. Una es el tema del lugar y el otro es el género, para poder pensar este tema del lugar de las mujeres con perspectiva, con creatividad, ¿no? ¿Qué es eso del lugar? El lugar es el lugar como un espacio construido, ¿no? Hay lugares, como ya he dicho, lugares físicos, lugares sociales y lugares simbólicos. Entonces, el lugar físico es evidente cuál es, estamos en un espacio, en un lugar, pero ese lugar físico se puede ordenar y se puede estructurar. Y entonces, al estructurarlo y al ordenarlo, lo que se hace es que se establece una serie de prácticas y se establece una serie de relaciones, ¿no? Y claro, en ese lugar que se ordena de una determinada forma, se establecen unas relaciones y se establece un lugar para cada persona y una identidad, o para los grupos de personas. Entonces ese lugar ya es construido, está construido por
las personas, por los grupos, por la cultura, y a su vez influye en las personas, influye en las relaciones entre personas, ¿no? Y va dando la identidad de cada uno, ¿no? Y posibilita o imposibilita ciertas funciones, imposibilita o posibilita ciertos horizontes, cierto tipo de relación, etcétera, ¿no? Cuando se dice poner a alguien en su lugar, ¿no? O sea, este no es tu lugar, se suele decir. O le voy a poner en su lugar. ¿Qué quiere decir? Le voy a bajar los humos, voy a decirle en qué nivel tiene que estar, cómo se tiene que relacionar, cuál es la posibilidad de actuar que tiene, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el tema del lugar es algo importante, es algo simbólico también, ¿no? Es el lugar que simbólicamente también ocupamos en un grupo o efectivamente en un lugar donde ese grupo vive, ¿no? Pero en la vida de ese grupo. Y lo del lugar, pues como podemos darnos cuenta, cuando un lugar se estructura de una forma, las que son maestras seguro que lo saben, pues no lo mismo una clase ordenada de una forma que ordenada de otra, ¿no? Porque facilita unas relaciones y no facilita otras. Y facilita, bueno, pues unas posibilidades, facilita o quita posibilidades a cierto tipo de relación, a cierto tipo de actuaciones, etc. Yo suelo contar, igual alguna me lo ha oído porque ya me han oído varias veces, pero es una experiencia que yo viví cuando una vez que fui a Jerusalén y estuve en un lugar, la capilla estaba ordenada, el altar estaba en un lado, no estaba en lo que es el altar de la escalera, sino que estaba a un lado, y las sillas estaban puestas alrededor, había banquitos en el suelo, y llegó un director nuevo y lo primero que hizo fue subir el altar al altar, ponerlo en orden con el sagrario, poner el trapito al sagrario, poner la Virgen en un lado y poner los bancos uno detrás de otro. Claro, inmediatamente la relación y la relación entre las personas que se movían en ese lugar y el lugar de cada persona estaba muy claro, y las relaciones entre ellos, porque claro, unos éramos pueblo y otros eran los que estaban arriba de la escalera, detrás de, ¿no? Cambió completamente la relación entre los que estábamos en la capilla, los que íbamos a la capilla. Y solamente ¿con qué? Con reestructurar y reordenar el lugar. Pero ¿por qué lo reordenó así? Porque tenía una idea de lo que ese lugar debía ser. Es decir, tenía una representación de ese lugar, de lo que ese lugar tenía que ser, una representación simbólica de ese lugar, en el que, bueno, lo sagrado estaba allí, como en el templo de Jerusalén casi, ¿no? Quien subía al altar era el sacerdote y quien se quedaba abajo en fila era el pueblo, ¿no? Esta idea que tenía, esta representación de lo que era una capilla y la relación con lo sagrado, le llevó a ordenar el espacio de una forma concreta. Y esa forma concreta permitía o impedía un cierto tipo de relaciones de las personas con lo sagrado y de las personas entre sí. Entonces,
Lo primero sería lo que dicen, hay una, no voy a exponer, pero hay una idea, hay una teoría que se llama la tridimensionalidad del lugar, con Lefebvre y Soja, etcétera, y Harvey, en que hablan del primero, del segundo y del tercer lugar. Dan otros nombres también, pero no sirve esto. Entonces el primer lugar es el lugar físico, ¿no? El segundo lugar es esa representación que se hace y cómo se ordena, ¿no? ¿Y qué sería el tercer lugar? El tercer lugar sería un lugar que también llaman imaginado, y sería cómo esas ideas a veces que nos hacen imaginar los lugares organizados de formas diferentes. Pero lo que ya vemos es la importancia de los esquemas culturales para la construcción de los lugares. Luego veremos que el reino de Dios se puede entender como un tercer lugar, es decir, como esa idea ideal, digamos, esa idea contracultural que se tiene a la hora de imaginar un lugar y de representar ese lugar, que le saca otras posibilidades. Bien, hemos dicho que, claro, los esquemas culturales tienen mucha importancia a la hora de organizar esos lugares e insisto, lo que la organización de esos lugares supone que es la relación entre las personas y los lugares que cada persona tiene que tener en ese lugar. La identidad, tú eres el sacerdote y tú eres el pueblo, tú eres... que hay algunas identidades que está bien, por ejemplo, tú eres el maestro y tú eres los alumnos, pues los maestros colegis no sirven, lo que pasa es que hay formas diferentes de ser maestro, ¿no? Pero claro, una clase es una clase, no es un bar, es verdad, es decir que no toda la ordenación de un lugar es desacertada. Puede haber más o menos acierto en la organización de los lugares, en la ordenación de los lugares y en la representación de los lugares. Pero solamente quiero que nos demos cuenta de qué niveles hay o qué perspectivas podemos tomar a la hora de ver un lugar, ¿eh? Porque luego nos sirve. Y esos esquemas culturales que influyen a la hora de entender lo que es un lugar, de cuál es el lugar de cada uno en ese lugar, de cuáles son las relaciones, pues uno de esos esquemas es el género. Entonces, el género entendido como la construcción del varón o la mujer normativos, en base a los rasgos sexuales primarios. Que les designa, no se les designa, no, estos rasgos, estos esquemas les designa un lugar, una forma de ser, unas funciones, unos sentimientos. Por el hecho de ser mujer, tiene que ocupar este lugar, tiene estos sentimientos, tiene estas funciones, tiene este horizonte. Y esa construcción de lo que es el varón y la mujer normativos, que es ser mujer y que es ser varón como Dios manda, entre comillas, porque no es Dios el que manda, sino que son los esquemas culturales, y los esquemas culturales patriarcales hasta ahora. Entonces, pueden estar legitimados y están legitimados ideológicamente. Y en esta ideología, que puede ser una filosofía, pero puede ser también la teología. Entonces, están legitimados, por ejemplo, por la naturaleza. Entonces, la mujer es así por naturaleza y el varón es así por naturaleza. Lo llevan en su naturaleza, sea lo que sea esto. O por la voluntad de los dioses. Dios le dio a la mujer este lugar. Dios le dio al hombre este lugar, por voluntad de Dios. Pero esto de por voluntad de Dios o por la naturaleza no es algo que sea propio del cristianismo, que no se lo inventó el cristianismo, aunque algunas veces cuando se hace crítica de la religión parece que se piensa, o crítica del cristianismo, que ha sido el cristianismo el que
ha legitimado esto, se lo ha inventado, bueno, esto ya estaba inventado, son esquemas patriarcales, ¿no? Y en los escritores grecolatinos hay muchos textos de estos, ¿no? Que legitiman en los dioses o en la naturaleza esta construcción del varón y de la mujer normativos, ¿no? Y voy a leer un texto de Genofonte, que es del siglo IV, pero se puede repetir en Musonio Roufo, en el pseudo Aristóteles, etcétera, ¿no? Y dice: creo que los dioses designaron que el trabajo y la supervisión dentro de la casa fuera de las mujeres, mientras la de fuera de la casa lo sea de los hombres, porque Dios hizo el cuerpo y el alma del hombre más capaz para soportar el frío y el calor de los viajes y del servicio militar, y por eso le ha asignado el trabajo en el exterior. Dios no dio a la mujer un cuerpo capaz de soportar esas durezas, por eso creo que les asignó el trabajo del interior de la casa. Con esto en mente, Dios hizo instintivo, por naturaleza, para las mujeres el cuidado de los niños y se lo dio por tarea. Y Él les proveyó con más cariño por los niños que al hombre. Cualquiera que haga algo contrario a la naturaleza que Dios le dio, es muy posible que su desorden no escape de la atención de los dioses y que pague el castigo por ignorar su tarea propia o hacer el trabajo de las mujeres o el trabajo de los varones. Esto es un texto del siglo IV antes de Cristo, ¿no? En un tratado que se llama Perioeconomía, es decir, sobre el gobierno de la casa. Y como estos hay otros, hay bastantes. Lo que quiero decir es que esa construcción del varón y de la mujer normativo en base a esos rasgos sexuales primarios, incluso a los rasgos físicos, al cuerpo físico, bueno, pues es antigua, es fruto de la sociedad patriarcal y que además se acude a las legitimaciones teológicas, ideológicas. Es la naturaleza o son los dioses los que han puesto en la misma naturaleza de las personas, en su cuerpo, etcétera, ya le han dado ese lugar, ¿no? Y con ese lugar le han dado esas funciones, le han dado ese horizonte que es pues la casa, la crianza de los hijos, etcétera, y a los hombres les han dado otro. Bien, pero frente a esto tenemos que, bueno, Jesús comienza a anunciar el reino de Dios. Lo que intenta hacer es un movimiento de renovación y por lo tanto, como había habido movimientos de renovación intrajudíos, pues son movimientos en parte, en gran parte, no todos es verdad, pero el suyo sí contracultural. Cuando se dice contracultural es que no está en el centro, no es hegemónico y además va en contra de esa tendencia hegemónica, ¿no? Porque precisamente está en el margen. Entonces empieza a anunciar el reino de Dios, pero como con una necesidad de conversión. Y esto significa, insisto siempre, porque me parece que es clarificador, la metanoia significa girarse, dar la vuelta, y cuando uno se da la vuelta, cuando una se da la vuelta y mira desde otro lugar, ve otras cosas, ve diferente, tiene otra perspectiva. Y la perspectiva que Jesús propone desde el reino de Dios es la perspectiva del margen, es la perspectiva de los excluidos, del margen, de los que han quedado al margen del sistema hegemónico. Y es desde ahí, desde donde va a leer la Torá, desde donde va a leer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso, claro, y esta perspectiva, esta nueva lectura es la que le da, le propone una revolución de valores, que son van a ser los valores del reino, aquellos
que surgen de mirar la realidad desde esta otra perspectiva. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde esta perspectiva, ¿no? Y por eso el tema del reino de Dios como tercer lugar. ¿Por qué? El tercer lugar no tiene por qué ser un lugar físico, puede ser un lugar simbólico, un lugar mental, un lugar creativo, ¿no? Que muchas veces, pues, bueno, el reino de Dios era algo que todavía no estaba, utópico, ¿eh? No quimérico, utópico, todavía no tenía un lugar físico, pero sí lo que pretendía, la ordenación del espacio primero que pretendía y las relaciones que pretendía se empezaban a hacer realidad en el movimiento de Jesús ya, en torno a Jesús. Es decir, que el reino de Dios como ese tercer lugar lo que hacía era pensar el primer lugar y cómo se podía organizar de otra forma y por lo tanto qué relaciones se podían crear en ese primer lugar. Y en cierta medida ya estaba actuando porque en el movimiento de Jesús con los valores que se vivían allí se estaba comenzando a establecer ese tipo de relaciones nuevas. Y se estaba comenzando a posibilitar unos lugares simbólicos nuevos. Esto no era fácil porque, claro, suponía a veces encontronazos con los lugares de origen, los lugares asignados en las casas, en las familias, en las aldeas. Por eso Jesús va de un lugar a otro, ¿no? Como una protesta a ciertos encajes en un lugar. Cuando Jesús dice, no, o cuando en Nazaret le dicen, pero tú quién eres, pero tú no eres él, pero si es el hijo de José, es el hijo del José y de la María, pero si les conocemos, ¿a qué vienes tú aquí? Pero si conocemos dónde tienes que estar, ¿no? Que sería un poco los vecinos que dicen, pero a ver, vamos a ver, pero que vuelve a tu lugar, que ya lo conocemos, ¿no? Claro, el reino de Dios está pensando quiero decir, está proponiendo otra forma de organizar el espacio, otra forma de organizar las relaciones, ¿no? Y eso, ese nuevo lugar, lo puede proponer porque el nuevo lugar desde donde mira el reino de Dios, mira desde los márgenes de la sociedad, no desde lo hegemónico, no desde lo central. Y por eso va a tener también encontronazos con los representantes de los lugares centrales, entre otros los del templo. Entonces, el reino de Dios es ese tercer lugar de posibilidades nuevas, de nuevas posibilidades. Y ese lugar imaginado del reino de Dios, imaginado entre comillas, porque para aludir a que es esa propuesta de organización de los lugares y de las relaciones de forma diferente. Y este lugar es una buena noticia para los excluidos, los que estaban en el margen, los que estaban en la cuneta, los que estaban excluidos del sistema socio-religioso, aquellos que en el templo se quedaban en ciertos lugares o no podían entrar, aquellos a los que se hacía creer que ellos estaban alejadísimos del lugar donde Dios se manifestaba, ¿no? Claro, juega Jesús, el reino de Dios evoca, no juega, sino evoca otra conformación de ese lugar, de esos lugares y de esas relaciones con Dios. Y esto es una buena noticia para ellos y para las mujeres, ¿no? Porque las mujeres en los lugares que le correspondían era el lugar, bueno, pues el lugar de la casa, el lugar de la familia y lo que sabemos, no quizá por los evangelios, aunque se puede adivinar, pero también por otros escritos del momento, es que había mujeres que querían otra cosa, que es que esto se habrá dado en todos los tiempos, es decir, otros horizontes.
y en esos horizontes, en esos otros lugares es lo que realmente el reino de Dios les ofrecía, ¿no? Esa ordenación diferente, otras prácticas, otras relaciones, otras identidades, una concepción diferente de esas relaciones y una visión de Dios diferente, porque Jesús tiene una visión de Dios diferente, que es lo que legitima la pretensión de ordenar los lugares de forma diferente. Podríamos interpretar el gesto del templo, etcétera, pero bueno, no nos da tiempo, ¿no? Entonces, las mujeres se sienten atraídas por esas posibilidades que ofrece el reino de Dios. Reino de Dios como ese lugar de posibilidad, ¿no? Que ya se está dando en el entorno de Jesús, en el movimiento de Jesús. Y esta nueva forma o propuesta que es el reino de Dios y esta nueva propuesta de un nuevo tipo de relaciones, bueno, pues se va desarrollando en lo que va a ser después el movimiento de Jesús hasta que llega a ser el cristianismo como un sistema religioso diferente del judaísmo, en lo cual tarda, se suele decir, 4 generaciones e incluso en algunos sitios un poquito más, ¿no? 4 generaciones en ese proceso para formarse el cristianismo. Y el lugar de las mujeres en esas comunidades, en estas 4 generaciones, va variando. A la vez que varían las prácticas, varía la ordenación de los lugares, varía la relación entre los varones y las mujeres, varían las representaciones simbólicas. Entonces, el proceso en el tema del lugar y la identidad de las mujeres en las comunidades fue una tensión continua entre lo que podríamos llamar la realpolitik y la resistencia o digamos, esa propuesta original de algo novedoso, ¿no? Bien. En la primera generación, bueno, sabéis que la primera generación iría del 30 al 70, la segunda del 70 al 110, la tercera del 110 al 150 y la cuarta del 150 al 190. Esto es una convención, digamos. El 30 al 70 es lo más claro, porque en el 70 hay un corte, que es la Primera Guerra Judía. 110, pues el segundo corte sería la Segunda Guerra Judía en el 132, pero bueno, para hacer cada generación de 40 años, digamos. Entonces, en esta primera generación, pues vemos que esa idea, esa propuesta del reino de Dios de organizar los lugares comunitarios de forma diferente y las relaciones en ellos también, pues tiene, bueno, ha tenido un cierto impacto y ha cuajado, porque vemos que, bueno, en las comunidades paulinas hay carismas, hay ministerios y realmente no se ven diferencias por sexo en las cartas auténticas de Pablo. Vemos que se habla de próstatis o protectoras, se habla de colaboradoras en la misión, se habla de ministras y de diáconos, ministras, que es, bueno, de servidoras diáconos, que viene de lo mismo, de maestras, apóstoles y enviadas a anunciar el evangelio y a predicar, y de profetas. Es decir, que todas esas posibilidades lo que están demostrando es que aquellas, digamos, funciones más restrictivas y aquel lugar de dentro de las comunidades, de dentro de la familia, al interior de la casa y del hogar, pues hombre, se han visto ampliadas y de hecho el lugar se ha hecho más grande y las relaciones en esos lugares han variado, la identidad de las mujeres ha variado y el horizonte también. Entonces, esa propuesta de un nuevo lugar
con unos nuevos valores, unas nuevas relaciones, esa propuesta, esa revolución de valores o esos valores contraculturales que proponía el reino de Dios en cuanto no hegemónicos, se hacen, se realizan porque no son los hegemónicos, evidentemente, estos valores, ¿no? Entonces, bueno, se podría ver, esto es todo un análisis de los nombres y de dónde aparecen, pero yo creo que es más conocido y que en cualquier libro pues se pueden ver, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien Elisa Estevez en el libro de las mujeres en la Iglesia primitiva, lo va desarrollando todos estos oficios, funciones, ministerios, si cogemos el término técnico. Las mujeres son reconocidas, se les reconoce carismas diferentes y tienen pues funciones, misiones, ministerios diferentes, servicios diferentes. ¿Qué pasa en la segunda generación? En la segunda generación, que va del 70 al 110, con esa guerra judía y ya desaparecen los testigos directos, bueno, pues cambia la situación y empieza ese problema de actualizar la tradición, de releer y de actualizar, ¿no? Y en esa actualización, pues claro, la actualización siempre y la relectura supone interpretación y eso supone hacer opciones y discernir. Y ahí siempre hay problemas entre la identidad y la relevancia, entre la fidelidad y la actualización. Y esto, bueno, pues es algo que se ve en esta segunda generación. Vamos a ver que los ámbitos de reunión van a tener importancia, ¿no? Porque, bueno, en un principio parece que se coge, no va a ser lo mismo que se elija la sinagoga, las asociaciones privadas o las casas para la reunión de la comunidad, porque cada uno de estos lugares tiene pues una lógica en la cual se ordenan el espacio y se ordenan las relaciones. No es lo mismo un bar que una escuela, que un aula. No es lo mismo, aunque sea una habitación rectangular de 50 por 70, pero eso se ordena de una determinada forma y se tiene un tipo de relaciones. Es un aula y si se tiene otra es un bar, pero lo que se realiza en ellos es muy diferente. Bueno, pues en este caso tenemos lo mismo. Si es una casa, no es lo mismo que si es una asociación voluntaria o una sinagoga. Y eso también pues influyó a la hora de establecer esas relaciones y establecer los lugares que tenían las mujeres, ¿no? El lugar de la mujer en ellos. Entonces, claro, se elige la casa y al elegir mayoritariamente, aunque no del todo, pero esto supone que ya la casa tiene una cierta estructura. Es verdad que en estos momentos todavía las casas son, bueno, pues casas privadas y no están muy pendientes de lo del exterior, etcétera, entonces permite una organización mucho más independiente, etcétera, más libre, ¿no? Pero tenemos ahí que ya vamos viendo cómo en 1 Pedro o en Efesios y en Colosenses, bueno, pues se introducen los códigos domésticos, esas formas culturales de ordenar la casa y de ordenar las relaciones, ¿no? Que eran pues mujeres, someteos a vuestros maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, hijos, etc. A veces se ha dicho que estos códigos domésticos lo que hacía era, bueno, pues adecuar la comunidad traicionando el espíritu primero, adecuarlo a las pautas culturales. Bueno, pues en parte sí, pero hoy los estudios son más matizados y lo que ven es que hay semejanzas con esas pautas culturales de género también, ¿no? Que atribuyen un lugar y una función y un tipo de relaciones,
adecuación a las pautas culturales de aquel momento, pero también ven diferencias. Entonces, los nuevos estudios que tienen influencia de los estudios postcoloniales, lo que hacen es pensar, o vamos, ver, matizar esta primera interpretación que se dio. Y lo que ven es que hay estrategias frente a los de fuera, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros parece que hacemos esto, parece que estamos de acuerdo con sus esquemas mentales de género, pero en el fondo tenemos otros esquemas más matizados, ¿no? Y bueno, por ahí estaría esa consideración de la parte débil de las mujeres, de los esclavos y de los niños como seres a los que se les da la palabra y a los que se dirige la palabra, y se les ve como una parte que tiene que responder, ¿no? Bueno, pues ahí ya habría un cambio respecto a lo que pasaba en otras casas, o por lo menos dicen los códigos domésticos culturales al uso. Entonces sería una estrategia. A la vez, una estrategia de resistencia, ¿no? Bueno, nosotros seguimos actuando como nosotros actuamos, pero de cara al exterior no somos tan discrepantes, ¿no? Y así nos dejan hacer lo que queremos. Si nunca has escuchado de ella, debes saber que la... hay otras comunidades que, sin embargo, son más radicales, que es Marcos. Marcos seguimos viendo que ese esquema o ese ideal más contracultural del reino de Dios como tercer espacio, pues está más presente, ¿no? Pues lo que se pide a varones y mujeres, el papel de las mujeres, etcétera, ¿no? Como modelos, bueno. Y lo que podemos decir es que a mediados de la segunda generación sí que vemos un cambio, por ejemplo, en la estrategia, en los escritos de Lucas, ¿no? En Lucas realmente, o la estrategia es una estrategia no muy pensada, porque ciertamente en las comunidades de Lucas el lugar de las mujeres cambia en lo que se propone. Hay una disminución y una difuminación del servicio, del ministerio, de la misión y de las palabras, el tomar la palabra de las mujeres. El servicio, por ejemplo, todo su evangelio tiene el término diac, de servir, esa raíz para servir. En el caso de las mujeres se va viendo que el servicio va siendo un servicio más que tiene que ver en cuenta con el servir la mesa, con el ocuparse de digamos, de la comida, con el ocuparse un poco de las necesidades de la comunidad, aunque sea de organizar en ese sentido esas necesidades de la comunidad. Y sin embargo, a lo largo del Evangelio, el servicio en los varones va siendo concebido como un servicio de liderazgo, de dirección. Por otra parte, el tema de la misión, pues en el Evangelio de Lucas se dice que aquel que deje, así como en Marcos y en Mateo se habla de quien deje la casa, quien deje a los padres y siga a Jesús, es bienaventurado. En Lucas se introduce entre lo que se deja mujer, con lo cual ya empieza a ser que esos misioneros que salen, que dejan, que salen de su casa, empiezan a ser vistos como varones, mientras las mujeres permanecen en casa. Ya vemos que hay un cambio, pues, de lugar, un cambio de horizonte. Y el tema de la palabra, efectivamente, se suele decir que Lucas tiene muchas mujeres y es el de las mujeres, sí, porque pone un varón y una mujer como modelos, pero es que las mujeres modelos en Lucas no hablan, no tienen palabra.
y no tienen palabra, van con los 12 y con Jesús proclamando, le acompañan a proclamar, pero ellas no hablan, y a lo largo del Evangelio no hablan, ¿no? Y cuando quieren hablar en la tumba para anunciar, el ángel no les manda a anunciar, y cuando ellas anuncian motu propio, les dicen, ¿no?, que, bueno, nos dice el narrador que sus palabras fueron tomadas como cosas de locas, ¿no? Lo cual ya está hablando un poco de ese esquema cultural de género que se está, bueno, pues no sé si imponiendo, pero desde luego se está teniendo muy en cuenta a la hora de restringir el papel de la mujer. No os van a creer, así que no es cuestión de las mujeres ir a predicar, ir a hablar, ese no es vuestro lugar, ¿no? Entonces ahí vemos que, bueno, pues hay ya por lo menos un cambio. No quiere decir que en todos los sitios fuese así y que esto se pusiera como algo general, pero sí que vemos un cambio. Aunque al final de la tercera generación tenemos las comunidades de Juan que tienen una postura muy diferente. La samaritana con Jesús emprende un diálogo teológico. Nada de los maridos y tal, en el fondo eso es un diálogo teológico, son los dioses de Samaria y está hablando del Mesías que ha de venir. Es un diálogo teológico sobre el culto y sobre el Mesías. Eso por una parte. Por otra parte, Marta hace la confesión de cristológica que en los otros evangelios tiene Pedro. Y María Magdalena es enviada a anunciar y a decir, vete y di, con lo cual, y ella fue y dijo, con lo cual vemos que lo que en Lucas parecía que se restringía, en Juan, que es un poquito posterior, todavía se subraya, quizá precisamente en contraposición o discutiendo un poco algunas de las líneas que estaban en ese momento. Bien, en la tercera y en la cuarta generación ya empieza a haber un cambio, ¿no? Cambia la situación y los problemas. Y en la tercera generación, de 150, 110, 150, claro, hay un cambio fundamental y es que desaparecen los discípulos de los discípulos. ¿Qué es eso? Que desaparecen, o sea, ya habían desaparecido los testigos directos en el 70, pero ahora desaparecen los discípulos de aquellos discípulos. Entonces, el hecho que testimonian empieza a quedar ya lejano y aparece el problema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para interpretar la tradición? ¿Quién tiene autoridad para juzgar si la actualización de la tradición que se hace es acertada o no? ¿Cómo se transmite la autoridad de los primeros? ¿La autoridad es carismática o es institucional? ¿Cómo se transmite esa autoridad del resucitado? ¿Por medio de su espíritu y es una autoridad carismática? ¿O es una autoridad institucionalizada? ¿Cómo se transmite? Este es el problema, uno de los grandes problemas que aparecen ahora en la tercera generación. Y es sumamente decisivo para el tema del lugar de las mujeres en las comunidades. Hay un avance institucional que es inevitable y que es necesario, porque los grupos cuando crecen y cuando se alejan del momento fundacional o se institucionalizan o mueren, porque no se puede estar porque van creciendo además, no se puede hacer asambleas continuamente, no es factible en un número grande. No se puede estar todo el día y todos los días decidiendo sobre lo mismo, hay que hacer como ciertas pautas, es decir, la institucionalización es inevitable, pero a la vez el carisma también es parte esencial de la Iglesia. Es parte esencial de la Iglesia y a veces esto se pierde, que tiene que haber esta dinámica entre uno y otro, ¿no? Porque
porque pensamos y creemos que el espíritu del resucitado sigue en la comunidad. Por lo tanto, incluso esa institución tiene que contar con que el espíritu va a suscitar carismas para llevar adelante, para estar siempre, que esa institución esté siempre respondiendo y sirviendo aquello para lo que fue creada. Que no es un fin en sí misma, sino es un medio para algo. Pero digamos que en este momento empieza esa necesidad y el tema de la autoridad carismática, la autoridad institucionalizada, etc. Por eso empieza también en ese proceso de institucionalización la estructuración ministerial, ¿no? Y en esa estructuración ministerial, bueno, pues ahí, como insisto, es un proceso y pensamos que ya de una vez para siempre y ya desde ese momento en todos los sitios y al mismo tiempo se hizo una estructuración tripartita, de obispo, presbítero y diácono. Incluso algunos piensan que ya papa, obispo, presbíteros y diáconos y ya, y ya hasta ahora. Y eso no fue así, fue un proceso largo y un proceso que no se dio en todos los lugares. E insisto que, bueno, incluso en esa estructuración ministerial tuvo importancia, tuvo influencia en los esquemas culturales. Es decir, tuvo influencia, uno de los esquemas culturales es el de género, evidentemente. Pero otro esquema cultural es el de la autoridad, cómo se transmite la autoridad. Es decir, que en esa estructuración tuvo un papel muy grande la sociedad, la cultura, los esquemas mentales, los esquemas culturales, y que eran como ese segundo lugar, ¿no? Ese cómo nos imaginamos el lugar y cómo lo legitimamos, además. Y según cómo nos lo imaginamos, pues entonces lo organizamos. Y el fruto fue una organización de las comunidades diferente, y un lugar asignado a las mujeres en ellas diferente. Ahora, esto, insisto, no fue desde el principio y fue un proceso y en unos lugares era de una forma y en otras de otra. Porque si en el 125 Ignacio estaba hablando de un episcopado monárquico, en Roma todavía no estaban hablando de eso. O en Alejandría. Es decir, que se fue imponiendo y quizá lo que se vio que era más sutil y quizá también, bueno, se hizo así por influencia de, como vamos a ver, de los esquemas culturales que traían quienes entraron en el siglo II, mitad del siglo II y tercero, en esta tercera y cuarta generación. Finales de la tercera y cuarta generación empezaron a entrar muchísimos varones en la iglesia. Hasta entonces había sido casi un movimiento de mujeres. Entraron muchos varones, pero entraron muchos varones educados, estudiados, diríamos, pero estudiados en leyes sobre todo, de clase noble, con una formación sobre todo en leyes, y esto significa que estaban socializados en estos esquemas culturales y tuvieron mucha influencia a la hora de organizar el lugar, que eran las comunidades, que era la iglesia. Empezó pues esa preocupación por las creencias, qué es lo que había que creer, cuál era lo correcto, etcétera, y una preocupación por la opinión ajena, qué es lo que opinan de nosotros, ¿no? Cómo nos ven. Bien.
En esa tercera, cuarta generación he dicho que algunos pensaban, y esto es, ¿qué opinaban del cristianismo, ¿no? Ese cómo nos ven, que preocupaba tanto, pues cómo nos veían o cómo les veían, ¿no? Al cristianismo. Celso, que es un filósofo del siglo II, escribe, era epicúreo y despreciaba el cristianismo. ¿Por qué despreciaba? Bueno, les llamaba palurdos, pero una de las razones por las que despreciaba el cristianismo era porque había muchas mujeres y porque las mujeres pintaban mucho, demasiado, ¿no? Él hablaba, en lugar de leer ese trocillo, voy a leer. Dice, si alguien es ignorante, si alguien es estúpido, si carece de educación, si es un niño, que venga rápido, dado que ellos mismos admiten que estas personas son dignas de su Dios. Claro, no entiende nada. Evidentemente, su lugar es el lugar de la élite, de los varones de la élite, no es el margen, ¿no? Dado que ellos mismos admiten que estas personas son dignas de su Dios, muestran así que solo quieren y son capaces de convencer a los locos, a los carentes de honor, a los estúpidos, solo a los esclavos, a las mujeres y a los niños. Más aún, vemos que despliegan su enseñanza secreta en los mercados. En las casas privadas vemos también a tejedores de lana, zapateros, rementones, limpiadores de ropa y a los más iletrados y toscos del campo que no se atreverían a decir nada frente a sus maestros mayores y más inteligentes, pero tan pronto como se apoderan en privado de algunos niños y con ellos de algunas mujeres estúpidas, estos iletrados comienzan a pronunciar algunas afirmaciones sorprendentes. Afirman que los padres y maestros dicen tonterías y no tienen entendimiento. Estos iletrados dicen que solo ellos, los cristianos, conocen la forma verdadera de vivir y que si los niños les hacen caso vendrían a ser felices y hacer que sus casas también lo fueran. Porque si les gusta, podrán dejar a sus padres y maestros para ir con las mujeres y los niños pequeños, compañeros de juego, a las tiendas de los tejedores de lana, y aquí utiliza una palabra que significa lugar, habitaciones de mujeres, ¿no? A las tiendas de los zapateros remendones o de los lavanderos, de forma que puedan aprender la perfección. Y hablando así, los persuade. Es decir, Margaret MacDonald, que estudia el tema este de la opinión pagana y cómo influyó en la conformación del cristianismo, dice, ¿no?, que Celso cree que las mujeres constituyen una parte considerable de la población cristiana primitiva y que las mujeres no son simplemente seguidoras de los evangelistas cristianos primitivos, sino que están implicadas activamente en la tarea misionera. Las tiendas a las que alude Celso son aquellas en las que trabajaban mujeres, incluso el término se traduce por tiendas de tejedores de lana, habitaciones, estancias de mujeres, ¿no? Es decir, que las comunidades de creyentes en Cristo cada vez eran más conocidas y cada vez para algunos, sobre todo para algunos varones de la élite y para el poder, pues eran sospechosos precisamente porque veían que estas comunidades, bueno, pues las mujeres tenían un gran papel porque había gente de toda clase y condición, y entonces esto no cuadraba en sus esquemas mentales, ¿no? Esto hizo que, bueno, pues digamos que aquellos varones que entraban socializados en estos valores tuvieran o se dedicaran los apologetas a defender al cristianismo, pero también poco a poco lo que antes había sido estrategias de resistencia acabaran siendo realmente comulgar con esos esquemas culturales de género y esa perspectiva desde la que organizar
las comunidades y decir quién es quién y cuál es el lugar de cada cual en las comunidades, ¿no? Cosa que se va a dar, bueno, pues a partir de la cuarta generación y posteriores vamos a ver este proceso. Lo que vamos a ver también es que no siempre, y ya voy a acabar, que este proceso tiene, aparte de resistencias por parte de grupos y por parte de las mujeres, no fue completo, nunca, en todos los sitios, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, Plinio el Joven o por ejemplo Timoteo, incluso Timoteo y Tito, siguen hablando de Plinio habla de 2 esclavas que eran ministras, eran diáconos de las comunidades. Y Timoteo y Tito hablan de ancianos y ancianas y hablan presbíteros, presbitas y presbítidas, que es en femenino. Lo que pasa que diáconos y diáconas, lo que pasa es que van diferenciando por género las funciones de cada una de estas, de ellos y de ellas, ¿no? Las mujeres van siendo, las diáconos, es decir, van estando al servicio de otras mujeres, ¿no? Incluso Orígenes, que es de finales del siglo II, habla, comentando Romanos 16:1-2, habla también de la existencia pues, de diáconas, o de diáconas en estos momentos. Pero como digo, sus funciones comienzan a diferenciarse por sexo. Empiezan a verse ya problemas en otros textos, como la Didascalia Apostolorum, por ejemplo, porque empieza a decir que vosotras, viudas, que querríais salir y predicar y hablar de la pasión, pero no es ni vuestra tarea ni vuestro lugar. Vuestro lugar es la casa. Otra vez las mujeres, vuelta a este lugar, a darles este lugar y a ordenar así la comunidad, ¿no? Y las relaciones. Vosotras rezad y otros ya se dedicarán a predicar. Y lo mismo podríamos decir con las ancianas de las pastorales, que bueno, son del 120, son de la tercera generación, pero apuntan esos problemas, ¿no? Por lo tanto, vemos que sí hay un proceso de institucionalización creciente, hay un problema de autoridad, ¿no? Porque el tema de la autoridad en esta institucionalización es muy importante y va a determinar también el lugar de las mujeres. Tiene mucha importancia el esquema de lo que en este mundo pensaban que era autoridad y cómo se transmitía la autoridad. Y en este concepto y en la transmisión de este concepto, con su importancia para el lugar de las mujeres, para la atribución del lugar de las mujeres en las comunidades, nos sirve un trabajo de Hannah Arendt que habla de qué era la autoridad en ese momento, ¿no? Ella lo une con la fundación de las ciudades, en la que los dioses eligen un lugar y en la que la primera piedra, en el lugar elegido por los dioses, es decir, que la fundación de las ciudades es un acto religioso de religación de la comunidad con los dioses y de los dioses con la ciudad, ¿no? Y en esa ceremonia de poner la primera piedra están los mayores, los patres de la patria, estos son todos varones. Y la autoridad viene de augere, de aumentar, y lo que se aumenta es esa fundación de la ciudad que se hace en cada una de las generaciones. Y esa autoridad la pasan de los primeros padres, de los primeros mayores a los siguientes, pero son de varones a varones. Esa transmisión de la autoridad y ese mantener esa ciudad, la fundación de esa ciudad y hacerla crecer. Esta idea de las piedras y de las piedras fundantes, etcétera, está también en el cristianismo.
Se habla de Jesús como piedra de fundación, aunque rechazada, claro. Se habla de los 12 como esas piedras, se habla de los 12, no, perdón, de los apóstoles, etc. Está esta idea, pero solo hasta un tiempo después no recoge precisamente esta idea de que son de transmisión de la autoridad de los mayores a los siguientes, pero de varones a varones. Y esto determina el lugar de las mujeres en esas primeras comunidades. En los siglos posteriores lo que vemos es que la praxis no es clara y que, por ejemplo, hay unos estudios de Otranto que estudia textos e inscripciones en la Italia del siglo V y hay inscripciones donde se habla de mujeres presbíteras. E incluso en Roma, en Santa Práxedes, de donde es este mosaico que pertenece a Teodora, que era la madre de un papa, pero esta mujer no se ve muy bien y yo no sé ponerlo sobre la foto, pero aquí pone Teodora y aquí arriba pone episcopa. Esta señora tiene la corona, diríamos, no redonda, sino cuadrangular, que quiere decir que estaba viva todavía, ¿no? Y bueno, lo que nos interesa es que es episcopa. Y lo bueno es que han tratado de quitar lo de episcopa, de estropearlo para que no se lea. Pero ahí pone episcopa. Y lo cual se puede decir, bueno, pues sería la mujer del episcopo, pero no, porque vemos este término de episcopa se lee, por lo que se lee, no se dice que su marido, el padre del papa que hizo la capilla, fuera episcopo, sino que la que era episcopa era su madre, ¿no? Así que, como vemos, aquí hay una prueba gráfica de que esa práctica de las funciones, los ministerios, el lugar de las mujeres en la iglesia, bueno, pues durante siempre mantuvo, no fue tan claro como a veces pues, se ha interpretado o se ha dicho, ¿no? Y yo me quedaría aquí y porque ya son y 12, entonces pueden salir preguntas y podemos entre todas quizá hacer esto más. Muchas gracias, Carmen. Te agradecemos tu magnífica exposición. Y podemos ahora, si quieres, dejar de compartir pantalla y hacemos un diálogo. Sí.